vamos a hablar en una primera instancia de algunos conceptos clave, y entre ellos está el concepto de ingrediente. Si vamos al artículo 6 del capítulo 1 del Código Alimentario, encontramos que ingrediente es toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se empleen en la fabricación o preparación de alimentos y que estén presentes en el producto final en su forma original o modificada, ¿sí? Luego tenemos la definición de coadyuvante de tecnología, ¿sí? En el artículo 6 también está, del Código Alimentario, está su definición, e indica que es toda sustancia, excluyendo los equipamientos y los utensilios, pensemos en, por ejemplo, reactor o en una olla grande, o una paila, cucharas, esos serían equipamientos y utensilios que están excluidos, que no se consumen por sí sola como ingredientes alimenticios y que se emplean intencionalmente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes para obtener una finalidad tecnológica durante el tratamiento o elaboración. Deberá ser eliminado del alimento o inactivado, pudiendo admitirse la presencia de trazas de la sustancia o sus derivados en el producto final, que quiere decir que ese coadyuvante de tecnología no tiene que estar en ese alimento terminado, ¿sí? Y he puesto 3 imágenes como para que tengan presentes qué ejemplos existen. La primera es una fotografía microscópica de levaduras, ¿sí? Pensemos en un alimento, en una, por ejemplo, bebida fermentada. Las levaduras no van a estar en el producto terminado, sino que van a ser separadas previa a su expendio. Entonces, ahí tenemos un coadyuvante de tecnología. O en un panificado, no van a estar activas porque por el proceso de cocción van a morir, entonces tampoco van a estar activas y van a ser un coadyuvante de tecnología, y por eso las encontramos en el capítulo de correctivos y coadyuvantes definidos. Abajo tenemos una enzima. Con las enzimas pasa lo mismo, las encontramos en el capítulo de correctivos y coadyuvantes, porque justamente al ser sensibles a pH, temperaturas, se inactivan durante generalmente los procesos posteriores a su empleo, digamos, y no están presentes en el producto terminado activamente, digamos. Y el último ejemplo es el como más alegórico de los coadyuvantes de tecnología, que es un clarificante bentonita, es una montañita de bentonita. Bien, y a lo que nos compete hoy día, ¿sí? El concepto de aditivo está en el artículo 6 del capítulo 1 del Código Alimentario. Si van ahí encuentran 2. Yo cité el más moderno, digamos, que está enmarcado dentro de una resolución en el mismo artículo. Bien, e indica que es cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente, sin el propósito de nutrir, con objeto de modificar las características físicas, químicas, biológicas o sensoriales, durante la manufactura, procesado, preparación, tratamiento, envasado, acondicionado, y todas las etapas que sufre ese alimento, podrá resultar que el propio aditivo o sus derivados se conviertan en un componente de dicho alimento, lógicamente porque lo estamos incorporando de forma voluntaria, con el objeto que ya dijimos. Esta definición no va a incluir a los contaminantes o a las sustancias nutritivas que se incorporan en un alimento para mantener o mejorar sus propiedades nutricionales, ¿sí? Incorporar una vitamina no es incorporar un aditivo, ¿sí? O un mineral. Y referido a los contaminantes, se refiere a posibles impurezas que puedan estar presentes en ese aditivo o sustancias que no deberían de estar ahí, ¿sí? Bien, ¿y qué nos indica el capítulo 18, que refiere a aditivos del Código Alimentario en su artículo 1391? Todos los aditivos permitidos por la normativa tienen que cumplir con 4 premisas, ¿sí? Tienen que ser inocuos por sí o a través de su acción como aditivos en las condiciones de uso. Tienen que formar parte de la lista positiva de aditivos alimentarios del presente código. Tienen que ser empleados exclusivamente en los alimentos específicamente mencionados en el código, ¿sí? Si nosotros buscamos cualquier producto en el código alimentario, vamos a encontrar que especifica en su definición qué puedo aplicar como aditivo y qué no. O mejor dicho, qué puedo aplicar, porque recordemos que es una lista positiva el código, y en qué dosis se puede aplicar, ¿sí? Y tiene que responder a las exigencias de designación, composición, identificación y pureza que el código establece. Y acá, en este punto, me quiero detener, ¿sí? ¿Por qué? Hablamos de composición, identificación y pureza. ¿Qué nos da
como pauta esto? Que el aditivo en sí va a tener que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos pureza, ¿sí? De manera que no debería tener tenores elevados de sustancias como podrían ser alérgenos de sus procesos de obtención, digamos, ¿sí? En aquellos que son derivados. Entonces siempre tengamos presente que lo que se obtiene a través del proceso de obtención, vale la redundancia, de un aditivo, es prácticamente una sustancia pura, un compuesto aislado. Bien, ¿y por qué los vamos a utilizar? Tiene una fundamentación el porqué, ¿sí? El artículo 1392 nos especifica en qué casos se pueden utilizar. Y tenemos, para mantener o mejorar el valor nutritivo de un alimento, por ejemplo, un alimento rico en antioxidantes, en vitaminas, yo incorporo aditivos con función antioxidante para evitar que esas vitaminas se oxiden, ¿sí? Para preservar el alimento y que lleguen las condiciones apropiadas al consumidor, ¿sí? Aumentar la estabilidad o capacidad de conservación. Ahí entran en juego no solo, por ejemplo, antioxidantes, porque también la oxidación me va a generar disminución en las vidas útiles de estos alimentos, ¿no? Sino que también los conservantes, que sabemos que retardan el desarrollo de microorganismos en los alimentos. Y junto quizás a una aplicación de bajas temperaturas, puedo aumentar la vida útil de ese producto, ¿sí? Incrementar la aceptabilidad de alimentos sanos y genuinos, y ahí puse el ejemplo de la foto de los macarrones, que son sanos y genuinos de color blanco, ¿sí? Pero si les incorporamos un colorante, son más atractivos. Después tenemos permitir la elaboración económica y en gran escala de alimentos de composición y calidad constante en función del tiempo. Y esta es un desafío muy importante para todo tecnólogo, ¿sí? Para todo bromatólogo o encargado, justamente lograr un alimento que sea uniforme en el tiempo, no solo en la vida útil completa del producto, sino entre lotes, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, podríamos pensar en una confitura que admita la incorporación de un colorante, y teniendo en cuenta que a veces las materias primas varían, si bien yo le voy a pedir a mi proveedor un producto con determinada madurez, ¿sí? Pueden variar las coloraciones, entonces si yo aplicara un colorante puedo obtener productos uniformes en el tiempo que tienen el mismo color, ¿sí? Por ejemplo. Bien, y el artículo 1393 nos especifica por qué no debemos emplear un aditivo, o mejor dicho, para qué no debemos emplear un aditivo, ¿sí? Y tenemos enmascarar técnicas y procesos defectuosos de elaboración y o de manipulación, provocar una reducción considerable del valor nutritivo de los alimentos, perseguir finalidades que pueden lograrse con prácticas lícitas de fabricación económicamente factibles, ¿sí? Estas tres están sumamente relacionadas entre sí, ¿sí? Si yo no parto de materias primas de buena calidad, no voy a poder asegurar que el producto tenga los nutrientes que debe tener al final de ese proceso. Por ejemplo, si parto de fruta que está en un estado de senescencia, que ya perdió sus vitaminas, no va a tener la misma calidad nutritiva que debería. Por supuesto que tengo que evitar el uso de aditivos si yo puedo obtener un producto a través de una línea y de un proceso productivo correcto, ¿sí? Y finalmente, bajo ningún concepto se pueden utilizar para engañar al consumidor. Yo no puedo, por ejemplo, diluir productos utilizando espesantes, y por eso es que están también dosis establecidas por la reglamentación para evitar el engaño al consumidor. Bien, ¿y qué nos indica el artículo 1394 del capítulo 18 del Código Alimentario? La cantidad de un aditivo autorizado agregado a un producto alimenticio será siempre la mínima necesaria para lograr el efecto lícito deseado, ¿sí? Y acá me detengo. Recuerdan que hablamos de que usaba el aditivo con un objeto en específico, que era para modificar condiciones físicas, químicas. Físicas podría ser la rheología de un alimento, ¿sí? La viscosidad, la untuosidad no sería. Relacionados, por ejemplo, a espesar un producto, ¿sí? Después tenemos las químicas, incorporar un acidulante y lograr un descenso de pH, para después, por ejemplo, aplicar un tratamiento térmico más leve. Después teníamos las características sensoriales para modificarlas,
los más obvios son los aromatizantes, los saborizantes y los colorantes, pero bueno, también van de la mano con la textura de ese alimento, así que también los espesantes podrían ser. Y biológicas, como puede ser la incorporación de conservantes para justamente evitar el desarrollo de microorganismos, en realidad retardar el desarrollo de microorganismos, ¿sí? Bien, entonces vamos a usar la dosis mínima necesaria. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a usar la dosis máxima que me establece código, ¿sí? Esa dosis es la dosis que yo no tengo que pasar, pero yo tengo que ocupar la cantidad mínima de aditivo que va a generar el efecto que yo busco. Para eso tendré que hacer análisis, estudiar diferentes dosis para obtener ese producto y me quedaré con la que me da el efecto deseado, pero en su menor uso, ¿sí? En su menor dosis de uso. Bien. Pero ¿cómo se determinan las dosis máximas que establece la legislación? Primero, se tiene en cuenta el nivel de consumo estimado del alimento o de los alimentos para los cuales se propone el uso de ese aditivo, ¿sí? Se analiza en qué alimentos puede estar y cuál va a ser la dosis en ese alimento, ¿sí? Y se analiza cuán expuesto está ese consumidor al consumo de ese alimento. En segundo lugar, los niveles mínimos que en estudios sobre animales producen desviaciones importantes respecto al comportamiento fisiológico normal. Esto tiene que ver con todos los estudios toxicológicos, ¿sí? Ya estuvimos viendo en las clases previas con las demás disertantes que se establecen los NOAEL. A partir de ese NOAEL se establece la IDA, que es la ingesta diaria admisible, que es la cantidad en miligramos del aditivo por kilogramo de peso corporal que la persona podría consumir durante toda su vida sin presentarse ningún perjuicio en su salud, ¿sí? Pero nosotros no establecemos la dosis en base a la IDA, no. Se utilizan márgenes que nos permitan garantizar reducir al mínimo el peligro de salud en todos los grupos de consumidores, ¿sí? Y acá es importante tener en cuenta a dos organizaciones, ¿sí? Por un lado está el GEPFA, que es la imagen institucional, digamos, y por otro lado está la Comisión de Codex Alimentarius, que acá les he dejado los enlaces. Acá, si ustedes se meten, pueden buscar, tienen un buscador, cada uno de los aditivos y observar cuáles son los estudios toxicológicos, está toda la información, está la IDA de cada uno de los aditivos. Entonces les dejé eso ahí y las especificaciones de los aditivos por si en algún momento quieren consultarlo. Tengan en cuenta que los aditivos para poder ser autorizados sí o sí tienen que ser evaluados por el GEXPA, que es el Comité Mixto de la FAO y de la OMS de expertos en aditivos alimentarios, ¿sí? No es azaroso que se autorice un aditivo, sino que lleva todo un proceso de evaluación con todos estos estudios toxicológicos detrás, y una vez que se evalúa y se autoriza un aditivo, sigue en evaluación, ¿sí? En el tiempo se continúa evaluando y se toman decisiones de si sigue siendo autorizado o no. Bien. ¿Cómo se clasifican e identifican los aditivos? No me voy a detener a mencionar cada una de las funciones existentes, que es cómo se clasifican, ¿sí? De acuerdo al efecto que generan en el producto terminado. Algunas de las más importantes y de las que más podemos llegar a encontrar en los productos son los acidulantes, los espesantes, ¿sí? Acá está su función abreviada, por ejemplo, el acidulante es acidulante, el espesante es espesante, ¿sí? Tienen 22 funciones. Cada aditivo puede tener más de una función, pero en el producto terminado cumple generalmente una declarada, ¿sí? Bien, ¿y cómo se identifican? Por su nombre químico, por ejemplo, acidulante, ácido láctico, o a través del Sistema Internacional de Numeración de Aditivos Alimentarios, o INS, que acá les he puesto en Europa es G, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país todos se declaran con INS como prefijo, como se ve acá en el ejemplo que tienen, ¿sí? INS 500I, pero en Europa se utiliza la E en lugar de INS, ¿sí? Pero los números son los mismos, porque la idea es esa, ¿sí? Que en todo el mundo hablemos el mismo idioma, entonces que cuando estemos hablando del 500I, estamos hablando del bicarbonato de sodio, acá o en Corea, por ejemplo. Bien. Y además,
es muy útil el Sistema Internacional de Numeración de Aditivos porque existen compuestos químicos que tienen un nombre muy extenso, como es el caso de este elevante químico que les he puesto el ejemplo, INS 541I. Si vamos al capítulo 18 del código, su nombre completo es este que está acá, ¿sí? Aluminio, sodio, fosfato ácido, etcétera, ¿sí? Imaginemos si tuviéramos que declarar todo ese nombre dentro de la lista de ingredientes, sería como extensísima. Imaginemos que encima haya más de uno de estos aditivos. Bueno, esto que ven acá era un polvo para preparar bizcochuelos, ¿sí? La recorté bastante como para que se viera bien porque quería mostrar el ejemplo este. Pero bueno, es un polvo para preparar bizcochuelos. Vieron que yo les comenté más temprano que cada aditivo tiene que cumplir con sus especificaciones, que están definidas dentro del capítulo 18 del Código Alimentario en el artículo 1398. Acá les he puesto unos ejemplos. Tienen las especificaciones del ácido cítrico, INS 330, bueno, descripción, pureza, todo eso establece código y los métodos de ensayo, donde cita al GECFA, ¿sí? Al comité mixto, que autoriza, sí, y evalúa la autorización, valga la redundancia, de los aditivos. Acá tienen la página de búsqueda que les mencioné más temprano, del GECFA, que es el comité mixto. Si ustedes buscan en el buscador que les ofrece la página, por ejemplo, el ácido cítrico, les aparece esto mismo, ¿sí? Y ahí tienen dos monografías. ¿Por qué dos monografías? Como les dije, se evalúan en el tiempo los aditivos, entonces tenemos una que es un poquito más vieja y una más moderna. Si la abrimos, nos menciona cuál es su nombre, cuál es la definición, etcétera, etcétera, cómo son los métodos que establece para su análisis, que son los que cita acá el Código Alimentario. Y la otra herramienta que tenemos es la página del Codex, que también se las dejé en la filmina anterior, en donde si buscamos también el ácido cítrico, nos aparecen estas dos opciones. Si presionamos la superior, nos manda a la página del GECFA, ¿sí? Y si presionamos la que está más abajito, nos muestra todas las especificaciones, que son las mismas que están acá, ¿sí? Que son las mismas que ofrece GECFA. Pero bueno, les quería mostrar las dos posibilidades de búsqueda que tienen, y además el códex es muy útil porque les informa en qué productos puede utilizarse, en qué categorías y qué dosis máximas. Igualmente, siempre recordemos que tenemos que corroborar lo que nos dice el Código Alimentario Argentino en nuestro país, ¿sí? Porque puede que el código sea más restrictivo que Codex, entonces siempre tengamos en cuenta revisar primero nuestra legislación.